sean todos bienvenidos a este video donde los estudiantes del primer semestre de Bioanálisis de la Universidad de Chile en Venezuela estaremos explicando el módulo de la unidad 2 de Anatomía de Cabeza y Cuello, asignado por el profesor y doctor Luis Pacheco. Esta unidad consta de la cabeza, su configuración, regiones comunes de la cara, sus músculos, el cuello, columna vertebral, irrigación venosa y arterial de la cabeza y el cuello, y culminaremos con vísceras del cuello. Soy Rubí Valles, les estaré hablando de la cabeza, sus generalidades, el cráneo, configuración externa e interna. Empecemos. La cabeza está ubicada en la parte superior de nuestro cuerpo unida al cuello. Está constituida en dos partes mediante una línea imaginaria, quedando una porción como cráneo y otra como cara. Estas dos se unen dando una forma ovoide en su vista lateral. Está constituida por 22 huesos, incluyendo la de los oídos. En su parte externa observamos la piel, cabello, mucosas y en la cara órganos como el gusto, el olfato, la visión y conductos auditivos llamados sentidos. Configuración externa del cráneo. Es un conjunto de huesos unidos por articulaciones fijas llamadas suturas por su forma, formando entre sí un casco fuerte. El cráneo se divide en dos regiones, bóveda craneana y base del cráneo. Bóveda craneana está situada en la parte superior y su función es proteger al cerebro. Base del cráneo está en la parte inferior formando el piso de la cavidad craneana que separa las estructuras faciales del cerebro. Esta se divide en una línea imaginaria. Bóveda craneana está constituida por un polo anterior y posterior. Contiene 8 huesos, de los cuales 4 son pares y 4 son impares. En los impares encontramos el frontal, que lo vemos aquí en la parte delantera, el etmoide, el efenoide, el occipital, que lo encontramos en la parte aquí de atrás, y encontramos los huesos pares, que serían los bilaterales de cada lado del cerebro, derecho e izquierdo, que serían los temporales y parietales. Configuración interna del cráneo. En la base del cráneo, en su configuración interna, observamos que se divide entre fosas escalonadas: fosa anterior, fosa media y fosa posterior. La fosa anterior está formada por el hueso frontal y observamos el etmoide, y allí el cristal Galli donde se inserta la hoz del cerebro. Encontramos los agujeros olfatorios seguidos de la lámina cribosa ocupada por el quiasma óptico, y termina sus límites en las alas menores del efenoide. En el yugo del efenoide observamos aquí los agujeros ópticos. Aquí reposa nuestro cerebro. Fosa media. Está formado por el hueso efenoide y porciones cribosas, petrosas de los huesos temporales. Podemos ver que el hueso efenoide tiene una forma de murciélago con alas extendidas, y en su parte interior del cuerpo encontramos los tubérculos posquiasmáticos. Seguido podemos encontrar la silla turca, donde se albergan las glándulas pituitarias, y alrededor podemos encontrar los agujeros como el circular, el oval, el rasgado, el carótido, por donde pasan arterias, venas y arterias. Aquí se alojan los lóbulos temporales. Fosa posterior. Inicia en los bordes de las alas mayores del efenoide, en lo posterior con la dura madre del occipital. En los laterales con porciones petrosas de los temporales, y podemos encontrar los agujeros auditivos y los agujeros rasgados. En esta fosa se encuentra el agujero mayor magno, que se une con el bulbo raquídeo. Aquí encontramos 4 orificios anteriores y posteriores llamados candilios, y aquí reposa en esta fosa el cerebro. Cavidades y regiones comunes a la cara y el cráneo. En la cavidad orbitaria, en su profundidad, se sitúa hacia el agujero óptico, que llega hasta el efenoide y se comunica en la fosa craneal media. Aquí podemos ver la hendidura del efenoide y en su lateral el etmoides. Fosas nasales. Se separa por el tabique en dos fosas. En lo superior se comunica por 2 orificios coana. Podemos encontrar aquí el hueso Bomer, en los lados la apófisis efenoidal, y encontramos a su alrededor los agujeros redondos por donde pasan arterias y venas. Fosa pterigomaxilar. Tiene forma de pirámide y se encuentra encima de la bóveda palatina. Se comunica por las tuberosidades del maxilar en su parte interna con las alas mayores del efenoide, y encontramos los agujeros redondos por donde pasan arterias y venas. Fosa pterigoidea. Ubicada en las escotaduras de la mandíbula, situada en la apófisis pterigoidea. Encontramos aquí el conducto palatino que se comunica con el agujero redondo.
Bóveda palatina, formada por el hueso palatino y los agujeros posteriores palatinos. Encontramos aquí el vómer y en estos lados la fosa pterigoidea. Buenas tardes amigos, mi nombre es Yaceny López y hoy les vengo a hablar un poco sobre lo que son los músculos de la cabeza. Estos son grupos musculares que recubren la estructura ósea del cráneo y pueden llegar a estar divididos en dos grupos, como lo serían los músculos de la cabeza y los músculos faciales. Los músculos craneales suelen ser de mayor tamaño y mayor potencia debido a que cumplen con funciones especiales como lo son la masticación. A diferencia de los músculos faciales, estos suelen ser de menor tamaño ya que en muchos casos carecen de inserciones óseas y su función principal es producir la expresión facial. Estos se pueden subdividir según el área adyacente de la expresión, como los músculos de la órbita, boca, nariz y orejas. Vamos con el músculo de recubrimiento. En este grupo solo se encuentra uno que es conocido como el occipito frontal. Es el único de este grupo que se encarga de recubrir la bóveda craneal y conectarse con la piel de la frente. También es conocido como músculo epicraniano. Y este consta de porciones musculares y tendinosas. Y se encarga de controlar los movimientos de las cejas y el cuero cabelludo. Vamos ahora con los músculos de la masticación. Estos músculos son cuatro ubicados a cada lado de la mandíbula, como lo son el músculo macetero, el músculo temporal, el músculo pterigoideo externo y el músculo pterigoideo interno. Continuamos con el músculo de la masticación. Este es un músculo cuadrilátero y grueso insertado al borde inferior del arco cigomático y se extiende hasta la cara lateral de la rama ascendente del maxilar superior. Continuamos con el músculo temporal. Este ocupa la totalidad de la fosa temporal y tiene forma de abanico, por lo cual todas sus fibras incluyen en un tendón muy grueso que se insertan en el proceso cronoides de la mandíbula. Seguimos con el pterigoideo externo. Sus inserciones están ubicadas en la cara inferior del ala mayor del esfenoides y el proceso pterigoideo. De allí sus fibras se dirigen al cóndilo de la mandíbula, donde se insertan prácticamente en la cápsula de las articulaciones temporomandibulares. Seguimos con el pterigoideo interno. Este nace del proceso pterigoideo, donde sus fibras se dirigen hacia abajo y hacia afuera para alcanzar el ángulo de la mandíbula, donde tienen su inserción distal. Seguimos con los músculos faciales o como también conocidos músculos de la mímica. Estos generan gestos específicos al contraerse en áreas anatómicas como lo serían párpados, cejas, labios, boca, mentón y oídos, y cada uno cumple con una función distinta. Seguimos con los músculos de los párpados y las cejas. Principalmente encontramos el músculo piramidal. Este es un pequeño músculo ubicado sobre el dorso de nuestra nariz, en el medio de nuestras cejas. Al momento de contraerse, se arruga el entrecejo y los extremos internos de nuestras cejas se dirigen hacia abajo. Seguimos con el orbicular de los párpados. Sus fibras discurren en pareja, formando un óvalo en el entorno de la órbita. Al contraerse, se cierran los párpados y cuando la contracción es muy fuerte, se comprimen los sacos lagrimales. Seguimos con el número superciliar. El número par se inserta en el músculo frontal y en la piel donde están las cejas. Es antagonista del músculo piramidal, por lo que al contraerse, eleva las cejas y las lleva discretamente hacia afuera. Seguimos con los músculos de la nariz. Los músculos de la nariz son varios que recubren la pirámide nasal y las zonas adyacentes. La mayoría de estas tienen funciones en las expresiones. Entre estos podemos encontrar
el músculo transverso de la nariz, el músculo myrtiforme y el músculo elevador del ala de la nariz. El músculo transverso de la nariz es un músculo impar triangular que cubre prácticamente toda la pirámide nasal. Sus inserciones distales están ubicadas en el surco del ala de la nariz. Este músculo, al contraerse, cierra la fosa nasal al deprimir el ala de la nariz. El músculo myrtiforme es un músculo ubicado justo debajo del septo nasal. Su inserción distal se encuentra en la fosita myrtiforme del maxilar superior. Seguimos con el músculo elevador del ala de la nariz. Es un número par de músculos que antagonizan la acción del conjunto transverso multiforme, es decir, abre las alas de la nariz. Su inserción se ubica en el maxilar superior, por fuera de la inserción más distal del transverso. Seguimos con los músculos de los labios y la boca. Son el grupo más numeroso y complejo, ya que no solo juega un papel en la mímica, sino también un papel muy fundamental en la fonación. Y encontramos músculos como el músculo elevador del ala de la nariz y el labio superior, el músculo elevador del labio superior. Encontramos músculos también como el canino, el músculo buccinador, el cigomato mayor y menor, el músculo risorio y el músculo orbicular. Seguimos con los músculos del oído. Son remanentes músculos atrofiados por el más del 80% de las personas. Seguimos con los músculos del oído. Son remanentes musculares atrofiados por el más del 80% de las personas. Más sin embargo, podemos identificar en el pabellón auricular 3 músculos, que serían el músculo auricular anterior, el músculo auricular posterior y el músculo auricular superior. Seguimos con los músculos del mentón. Podemos localizar el músculo cuadrado del mentón y también el músculo mentoniano. Gracias. Buenas, mi nombre es Alejandra Parra, les estaré hablando sobre el cuello, el cual es una región anatómica en el cual conecta la cabeza con el tronco. En este se encuentran la tráquea, el esófago, vasos sanguíneos, nervios, columna cervical. El cuello está dividido en 2 grandes grupos musculares, los superficiales y los profundos. Los superficiales tenemos el esternocleidomastoideo, que es un músculo prominente en el cual se extiende desde la clavícula al esternón y llega hasta el proceso mastoide temporal. Este tiene la función de rotar y flexionar el cuello. También tenemos el músculo trapecio, que es un músculo grande en forma de triángulo en el cual se encuentra en la parte posterior del cuello y la parte superior de la espalda. Este tiene la función de rotar y elevar la escápula, como también extender el cuello. También tenemos los músculos profundos, en el cual tenemos los músculos escalenos, en el cual estos están divididos en 3 grupos musculares: anterior, medio y posterior. Estos están en los laterales del cuello. Estos elevan las costillas en la respiración y extienden el cuello y rotan la cabeza. También tenemos los músculos prevertebrales, en el cual se encuentran los músculos largos del cuello, músculo largo de la cabeza, músculos rectos anteriores de la cabeza. Estos tienen la acción de flexionar y rotar la cabeza y el cuello. También tenemos los músculos suprayoideos, en el cual este conjunto de músculos elevan el huesilloide en la deglución, y también los músculos infrayoideos. Este grupo de músculos descienden el músculo yoides en la deglución. Todos estos músculos del cuello son importantes y de vital importancia, ya que tienen las funciones de permitir la respiración, la deglución, rotar y mover la cabeza. Muchísimas gracias. Buenas, mi nombre es Karen Gutiérrez y hoy le vengo a hablar sobre la columna vertebral. La columna vertebral está dividida en 3 partes: columna cervical, columna dorsal y columna lumbar. Las vértebras son cada uno de los huesos que conforman la columna vertebral. Son 33 y están conformados
por el cuerpo vertebral, el arco vertebral y 7 apófisis. La columna vertebral está compuesta por 33 vértebras en total y 5 regiones. En ellas son 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un hueso sacro fusionado con 5 vértebras sacras, un hueso coxi fusionado con 4 vértebras coxígeas. Se encuentra entre 2 cuerpos vertebrales adyacentes desde el cervical 2 hasta el sacro. Cada disco presenta un aro fibroso externo constituido por filocartílago denominado anillo fibroso, que rodea una sustancia blanca pulposa muy elástica llamada núcleo pulposo. Con la edad, el núcleo pulposo se nota más duro y menos elástico. La disminución del espesor de los discos y la compresión de las vértebras generan una pérdida de altura de forma triangular en el arco y más grandes en las vértebras torácicas, pero más pequeñas en las cervicales. Arco vertebral, apófisis gruesas y cortas llamadas pedículos. Los pedículos se proyectan hacia atrás desde el cuerpo vertebral y se unen con la lámina plana para formar el arco vertebral. El arco vertebral se extiende hacia atrás desde el cuerpo vertebral y esas dos estructuras en conjunto rodean la médula espinal, delimitando el foramen y el agujero vertebral. Cervical 1 hasta cervical 7. Cuerpos vertebrales más pequeños, arcos vertebrales más grandes. Anillo de hueso con 2 arcos, carece de cuerpo y de apófisis espinosa. Presenta cuerpo y una apófisis odontoide que articula con el atlas. Corresponde al patrón de una vértebra típica. Y la séptima vértebra cervical se puede ver y palpar su apófisis en la base del cuerpo. Vértebras más grandes y resistentes que las cervicales. Se articulan con las costillas por medio de fosita costal en movimiento limitado por la unión de las costillas. Vértebras más grandes y fuertes de la columna. El peso corporal soportado por las vértebras aumenta en la región inferior. Hueso triangular formado por la fusión de las vértebras sacras, sacra 1 hasta sacra 5. Las vértebras se comienzan a fusionar entre los 18 años de edad, completándose alrededor de los 30 años. Forma triangular, fusión de 4 vértebras coxígeas, coxi 1 hasta coxi 4, alrededor de 20 a 30 años de edad. Es un proceso vital que garantiza el suministro adecuado de sangre al encéfalo y a los tejidos circundantes. Este sistema se divide en arterial y venoso, cada uno con características y funciones específicas. Tenemos de primero la irrigación arterial con sus vasos principales. Entre ellas están de primera las arterias carotidias. La primera es la carótida común, la cual se origina en el arco aórtico o en la arteria subclavia y se divide en 2 ramas. La primera es la carótida interna, la cual proporciona sangre al encéfalo, los ojos y partes de la cara. La segunda es la carótida externa, la cual irriga estructuras de la cara al cuero cabelludo y el cuello. Tenemos por su parte las arterias vertebrales, las cuales se originan en las arterias subclavias y ascienden a través de los forámenes transversos de las vértebras cervicales. Ambas arterias vertebrales se unen para formar la arteria basilar en la fosa posterior del cráneo, que es la que irriga la parte posterior del cerebro. Las ramas de la carótida interna son las siguientes. De primera tenemos la arteria oftálmica, la cual irriga el ojo, los músculos extraoculares y estructuras adyacentes. La arteria cerebral anterior, la cual irriga la parte medial de los lóbulos frontal y parietal, incluyendo áreas relacionadas con el control motor y sensorial de las extremidades inferiores. La arteria cerebral media, la cual irriga la mayor parte de la superficie lateral del cerebro, incluyendo áreas relacionadas con el lenguaje, la audición, el control motor de las extremidades superiores y la cara. La arteria comunicante anterior, la cual conecta ambas arterias cerebrales anteriores y forma parte del polígono de Willis. ¿Qué es el polígono de Willis? Se trata de una estructura arterial en la base del cerebro que permite la interconexión de las arterias carótidas internas y las arterias vertebrales. Sus componentes incluyen la arteria carótida interna, arterias cerebrales anteriores, arterias comunicantes,
arterias cerebrales medias, arterias vertebrales y la arteria basilar. Este polígono proporciona un sistema de circulación colateral que puede compensar la disminución del flujo sanguíneo en caso de obstrucción de algunas de las arterias principales. La irrigación venosa cuenta con un sistema venoso, entre ellos están las venas cerebrales. Las venas cerebrales recogen la sangre del encéfalo y las drenan en los senos venosos. Estas venas principalmente son superficiales y profundas y se agrupan en venas superficiales que drenan la corteza principal y venas profundas, las cuales drenan estructuras más internas. Luego tenemos los senos venosos, los cuales son espacios entre las capas de la dura madre que recorren sangre venosa del cerebro. Los principales senos venosos incluyen el seno sagital superior, el seno transverso y el seno sigmoide. Por último tenemos las venas externas, la cual se encuentra la vena yugular interna, que es la principal vía de drenaje venoso de la cabeza y el cuello. Recorre la sangre de los senos venosos y drena hacia el sistema venoso. Al sistema venoso brachiocefálico, que finalmente se une a la vena de la cava superior. Buenos días, mi nombre es Luz Deymar Sánchez y mi punto es la irrigación arterial del cuello. La irrigación se refiere al proceso mediante el cual los órganos y tejidos del cuerpo reciben sangre a través de las arterias. Esta sangre transporta oxígeno y nutrientes esenciales para el funcionamiento de las células en nuestro cuerpo humano. El origen de la irrigación arterial del cuello proviene principalmente de las arterias carótidas. Entre esas arterias carótidas tenemos la arteria carótida común o primitiva, arteria carótida subclavia, arteria carótida externa y arteria carótida interna. La arteria carótida común o primitiva se bifurca en la carótida interna y externa a nivel de la cuarta vértebra cervical y se expresa como C4. La arteria subclavia también contribuye a la irrigación a través de sus ramas. La arteria carótida común o primitiva asciende por el cuello. Su trayecto es ascender por el cuello lateral a la tráquea y el esófago. La arteria carótida externa se dirige hacia la cara, dando ramas en su trayecto. La arteria carótida interna penetra en el cráneo a través del conducto carotídeo. Entre las relaciones que tenemos de las arterias, la arteria carótida primitiva o común está relacionada lateralmente con la vena yugular interna, posteriormente con el nervio vago o nervio X y medialmente con nervio simpático. En la distribución de las arterias tenemos la carótida externa, que irriga estructuras del cuello, la cara y la base del cráneo. Entre sus ramas más importantes incluyen la arteria facial, la arteria maxilar, la arteria occipital y la arteria auricular. La arteria carótida interna irriga en el cerebro y las partes del ojo. En la región carotidia es donde se encuentra la arteria carótida común o primitiva, la vena yugular interna y el nervio vago o nervio X. Es el área más crucial para realizar la evaluación del pulso y el acceso a estructuras vasculares. Gracias. Buenos días, mi nombre es Ramiro Villalobos y yo les vengo a hablar sobre la irrigación venosa del cuello. El sistema venoso del cuello y la cabeza está formado por venas que no siguen el mismo trayecto que las arterias y por plexos venosos que contribuyen a la formación del sistema yugular y vertebral. Las venas más importantes son la vena yugular interna y la vena yugular externa. La vena yugular interna se encuentra en la vena carotidea en ambos lados del cuello y drena sangre venosa a la mayor parte del cráneo, encéfalo y estructuras superficiales del cuello y cabeza.
mientras que la vena yugular externa se encuentra debajo de las orejas por la unión de las venas del cuero cabelludo y la cara, y drena sangre venosa a las porciones superficiales de la piel cabelluda y la cara. Mientras tanto que la irrigación del cuello está a cargo de las arterias carótidas, que son dos grandes vasos sanguíneos que transportan sangre oxigenada del corazón a la cabeza y el cerebro. Las arterias carótidas se dividen en dos, una interna y otra externa, y en ambos lados del cuello tienen una de cada tipo. La arteria carótida interna, junto a la arteria vertebral, está a cargo de la irrigación del cerebro, mientras que la arteria carótida externa está a cargo de la irrigación del cuello y la cara. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Francis García, estudiante de la carrera de bioanálisis, cursante de la cátedra de anatomía. Hoy les estaré hablando sobre las vísceras del cuello. Las vísceras del cuello están dispuestas en tres capas: la endocrina, la respiratoria y la alimentaria. En la capa endocrina están formadas por tiroides que producirán hormonas tiroideas y calcitonina, y la paratiroides que producen las paratiroides. Las glándulas tiroideas están formadas por el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, unidos por un istmo, rodeados por cápsulas fibrosas y una vaina facial laxa. Está irrigada por las arterias tiroideas superior e inferior. La arteria tiroidea superior es una rama de la carótida externa, mientras que la arteria tiroidea inferior se origina de la subclavia. Estas dos arterias se anastomosan en el interior de la glándula, lo que asegura una buena irrigación. El plexo venoso tiroideo está drenado principalmente por tres venas: la vena tiroidea superior, media e inferior. Los vasos linfáticos van a drenar en los nódulos linfáticos prelaringeos, pretraquiales y paratraquiales, que drenarán en los nódulos linfáticos cervicales profundos, superiores e inferiores. Los nervios derivan de los ganglios simpáticos cervicales superior, medio e inferior. La glándula paratiroideas es una glándula pequeña, son glándulas pequeñas aplanadas y ovoides, situadas en la parte posterior de la glándula tiroidea, y son 4 generalmente. Están irrigadas por las arterias tiroideas inferiores y drenadas por las venas paratiroideas. Los vasos linfáticos drenan en los nódulos linfáticos cervicales profundos y paratraqueales. Los nervios de los ramos simpáticos cervicales son vasos motores y son los que van a inervar en esta glándula. La capa respiratoria consta de la tráquea y la laringe. La laringe está formada por 9 cartílagos, 3 impares y 3 pares. Los impares son los tiroides, son la tiroides, el cricoides y el epiglótico. La tiroides va a estar formada por las láminas que van a formar la prominencia laringea. En el borde superior encontramos las escotadoras tiroideas superior y las escotadoras tiroideas inferiores. Se proyectan hacia atrás formando las astas superior y las astas inferior. El borde superior junto con las astas se van a unir al borde inferior del hueso ioides por medio de la membrana tiroide. La parte más gruesa va a formar el ligamento tiroideo medio y la parte lateral el ligamento tiroideo lateral. El cartílago cricoide, en la parte anterior se encuentra el arco y en la parte posterior la lámina. Se va a unir al borde inferior del cartílago tiroideo por medio del ligamento cricotiroideo medio y al primer anillo traqueal por medio del ligamento cricotraqueal. En la parte posterior se encuentran 2 cartílagos aritenoides. La parte superior encuentra el vértice. En la parte superior se encuentra el vértice. Anteriormente la apófisis vocal y lateralmente la apófisis muscular. La articulación cricoaritenoide consiste en la base del cartílago aritenoide con el borde superior del cartílago cricoides. El cartílago epiglótico se va a unir al ángulo que forman las láminas de la tiroide y al ligamento tiroepiglótico. El ligamento ioepiglótico va a unir la cara anterior de la epiglotis con el hueso ioides. En la capa alimentaria se encuentra la laringe, que vamos a tener los músculos extrínsecos, que son los infraioides y los depresores, y los suprayoides, estilofaringeos o elevadores, y los músculos intrínsecos, que van a modificar la tensión y la longitud de los pliegues vocales.
están inervados principalmente en el nervio laríngeo recurrente, excepto el cricotiroideo, que está nervado por el nervio laríngeo superior en la parte interna de la laringe. Vamos a tener la cavidad vestibular, que contiene las cuerdas vocales falsas que sirven para protección, y las cuerdas vocales verdaderas que regulan la producción de la voz, y una cavidad infraglótica. La glotis es considerada como el aparato vocal que comprende las apófisis vocales y los pliegues vocales, dependiendo de la tensión y la longitud de dichos pliegues. Se van a producir la formación, la inspiración y la inspiración profunda. En cuanto a la irrigación de la laringe, vamos a ver que está irrigada por arterias y venas tiroides superiores e inferiores. Los vasos linfáticos van a drenar su contenido en los nódulos linfáticos de la cadena cervical profunda superior. Y la irrigación va a estar determinada por los nervios laringeos superior e inferior. Los nervios laringeos superior tienen un ramo interno o sensitivo y un ramo externo o motor en el nervio laringeo inferior. El nervio laringeo inferior va a ser la continuación del nervio laringeo recurrente, por lo tanto es el que va a inervar a los músculos intrínsecos. La tráquea es un tubo formado principalmente por anillos cartilaginosos completos, y se extienden desde el extremo inferior de la laringe hacia el tórax, y va a determinar bifurcándose el nivel del esternón en bronquios derecho e izquierdo.